Hola chicos, ¿cómo están? En este video veremos la última sesión de matemáticas de este semestre en lo que es JaqueMat para Física 1. Es un tema un poquito más teórico para que les va a servir cuando ya después entren a prepa, pero si lo entienden desde la edad que tienen y de su grado de secundaria, les va a servir mucho. El tema que veremos hoy es el de las funciones. Bueno, primero comenzaremos con saber qué es una función. Entonces, esta se define como la relación que hay entre los elementos de un conjunto inicial con los elementos de un conjunto final. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos círculos en donde tengo la letra A, B, C y D, que se unen respectivamente con otro círculo que contiene los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, la letra A va a tener un valor específico de 1 y nada más de 1. No puede tener valor de 2, de 3 o de 4. La letra B va a tener valor de 2, la C de 3 y la D de 4 respectivamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para cada letra va a tener un único valor numérico. Entonces yo puedo decir esto que para cada número se va a tener una letra. ¿En qué ámbito se aplican las funciones? Estas se aplican en áreas de conocimiento como la física, la química, la economía, la estadística la ocupa mucho, biología, en general ingeniería y medicina. En la vida cotidiana también se ocupa mucho. ¿Cómo la podemos ocupar? Pues cuando tomamos un taxi y queremos saber cuánto nos va a cobrar, cuando hacemos compras en el supermercado o viajes en un vehículo y queremos saber cuánto gastaremos de gasolina, para planear los gastos diarios en comida, en agua, o cuando planeas tus vacaciones, cuánto me voy a gastar de hotel, por cuántas noches. Estos son algunos de los ejemplos de su función en, en temas de la vida cotidiana. Ok, las funciones se pueden expresar en tres formas diferentes, ya sea mediante una fórmula, por medio de una tabla o con una gráfica. Por ejemplo, tenemos escrita aquí ecuación y igual a 2x más 1, que también se puede expresar como f paréntesis x cierro paréntesis igual a 2x más 1. Esto lo veremos más adelante en el video, pero la y se puede describir también como f de x. Y aquí tenemos también la tabla. Yo para un cierto número de x tengo su respectivo valor de y. En la tabla viene el 1 con el 3, el 2 con el 5, menos 1 con menos 1 y 3 con 7. Por último, la tercera forma de expresar las funciones puede ser mediante una gráfica. En esta gráfica, yo tengo que para un valor menos 2 de x, voy a tener un valor menos 3 de y. Para un valor menos 1 de x, voy a tener un valor menos 1 de y. Y así respectivamente con los otros puntos. Esta gráfica ustedes la pueden leer. El primer número dentro del paréntesis va a ser el valor en el eje X, que es el eje horizontal. Y el segundo valor va a ser su valor en el eje Y, que es el eje vertical. Bueno, vamos a tener un pequeño repaso de la definición de función. Entonces, una función es una regla. Y esta regla nos dice que hay correspondencia que asigna a cada número de entrada un único número de salida. Pero ¿qué puede ser un número de entrada? Por ejemplo, yo sé que unas papas me cuestan 5 pesos. El número de entrada sería la cantidad de papas que yo compre y el número de salida sería el precio por el que voy a pagar por ellas. Al conjunto de número de entrada a las cuales se le aplica la regla se llama dominio de la función. Es decir, ¿cuántas papas puedo comprar yo? Puedo comprar desde 0
que es que no compro nada, hasta 10, hasta 20, hasta 30, y ese rango que se va a tener de cuántas unidades en la variable independiente, perdón, que se tienen, puede tomar. Y al conjunto de números de salida se le llama rango o codominio. Este rango, ¿cómo se expresaría? Pues puede ser el precio que yo voy a pagar por ello. Como cuesta 5 pesos, puede ir desde 5 hasta 10, 15, 20. Y para poner un ejemplo más claro es, yo llevo 60 pesos. Entonces, si yo quiero comprar las papas, mi rango o codominio podría ser 60 pesos. Y el número o dominio que se tiene es 60 entre 5 que cuestan las papas y sería de 12, de 12 papas. Continuamos con la presentación. Una variable representa los números de entrada para una función. Esto quiere decir una variable que representa los valores de entrada. En nuestro ejemplo, la cantidad de papas se llama variable independiente. Es decir, esta variable no va a depender de ninguna otra cosa. Después viene la variable independiente. La variable dependiente, perdón, que depende a su vez de la variable independiente. Por ejemplo, el precio puede valer 5, 10, 15, 20, pero eso va a depender de la cantidad de papas que yo compre. Si yo compro 3 papas, mi precio va a ser 15. Si yo compro 4 papas, mi precio va a ser 20. Entonces, recapitulamos que la variable independiente, número de papas. Variable dependiente es el precio. Entonces tenemos aquí un ejemplo del rango y el dominio. El rango va a ser los valores que puede tomar mi Y o mi precio, como se muestra en la segunda gráfica. Mientras que el dominio va a ser el valor que puede tomar X. Por ejemplo, en la gráfica que va desde 0 hasta el segundo punto cercano a la X. Hay varios tipos de funciones. Aquí veremos pues las más básicas que ustedes pueden comprender. Entonces, la primera función es la función constante. Esto quiere decir que tenemos una f de x, o representada por la b en la imagen, igual a k. Esta gráfica siempre va a ser lineal. No se va a mover, no va a tener ninguna pendiente. Entonces, si yo tengo una x de 1, voy a tener el valor igual a k. Si yo tengo una x de 3, el valor igual a k. El valor de y no se va a mover durante toda la gráfica. El segundo tipo de gráfica que tenemos es lineal, en donde yo voy a tener una pendiente y conforme vaya incrementando las X, puede incrementar la Y o decrecer la Y, dependiendo del valor de la pendiente que se tenga. Si es valor positivo, incrementa. Si es valor negativo, decrementa. Y hay otro tipo de ecuaciones que son cuadráticas, en las que yo tengo representada por x cuadrada, y lo que generaría sería, por ejemplo, una u en la gráfica. Y esto es todo por la sesión de hoy. Habrá unas preguntas un poquito teóricas en el Google Forms y espero que la entiendan y que si tienen cualquier duda, la dejen escrita en los comentarios para poder resolverla. Muchas gracias.